esta cuestión de la pandemia. Hubo muchos chavos, ¿no? Que acá en el consultorio me decían eso, como, Ale, estoy enojado o estoy triste o estoy como frustrado o frustrada porque no pude hacer lo que yo quiero, porque no me pude graduar, porque no pude tener mi fiesta, porque no. Y entonces de pronto empiezo a escuchar todas estas cuestiones, ¿no? Y justamente por otro lado, escucho que los papás estamos muy en esta cuestión como de tomándonos este corte como muy para nosotros, ¿no? Como nosotros somos los que de alguna forma llevamos carga en la familia, pues económica, de responsabilidad, de todo. Entonces sentimos, ¿no? Como que nuestra vivencia de esta pandemia y de este corte en nuestras rutinas es el importante. Y dejamos de ver que nuestros hijos también lo están sufriendo, que nuestros hijos también la están pasando mal, que a nuestros hijos también se les están coartando planes, proyectos, obligaciones y espacios. Entonces, de pronto, creo que la primera recomendación que yo les quiero hacer en este sentido es, hay que voltear y darle lugar a la vivencia de nuestros hijos en esta pandemia, ¿no? Porque de alguna forma estamos como muy en nuestra vivencia y muy en la cuestión como de las complicaciones que se nos vinieron a nosotros como padres de familia, como madres de familia. Y yo he escuchado que todas las situaciones que están viviendo nuestros hijos de pronto han sido menospreciadas o han sido anuladas como por esta narrativa que de pronto tenemos los papás como de lo tuyo no es tan importante, problemas los míos, ¿no? Problemas los míos que me quedé sin trabajo, problemas los míos que estoy en esta situación de tener que sostener a la familia y no tengo cómo, ¿no? Entonces, esta cuestión como de invalidar la vivencia de nuestros hijos, su sufrimiento, su enojo, su frustración a partir de la pandemia, creo que caemos ahí como en una situación que no les permite abrirlo, que no les permite hacerse escuchar y que no les permite vivir, ¿no? Lo que tienen que vivir también como desde la parte que se está complicando. Quienes ya me conocen saben que yo siempre estoy como en esta cuestión de hay que escuchar a nuestros hijos. Muchas veces estamos como en esta situación de quiero que mis hijos me escuchen, ¿no? Porque soy la mamá, porque soy el papá, pero se nos olvida que para entablar como esa comunicación con nuestros hijos adolescentes tenemos primero que escucharles nosotros. Y entonces, de alguna forma, sí estamos como en este querer de pronto escuchar, querer de pronto estar y no sabemos cómo. Entonces, como que por ahí es mi principal recomendación, darle lugar a lo que están viviendo nuestros hijos y nuestras hijas sin sentirnos como abrumados. Siempre platicamos, ¿no? En los grupos de papás, en el TEC y en el consultorio, de cómo los sentimientos de nuestros hijos que les complican, nos complican mucho a nosotros. Es decir, cuando nuestros hijos están tristes, luego es como, no estés triste, ánimo, ¿no? Báñate, arréglate y salte a dar una vuelta, ¿no? O mi hijo está enojado, no, tú no tienes por qué enojarte, si tienes todo en la vida, otra vez, ¿no? Como que deja el sentimiento de enojo y cámbiale. Entonces, de pronto, como que los sentimientos que les complican a nuestros hijos, nosotros no les damos lugar porque justamente no sabemos cómo, porque creemos que nuestra función como papás y como mamás es posibilitarles un bienestar completo y absoluto la mayor parte del tiempo. Y ahí yo les diría, pues sí, pero también tenemos que posibilitar el que nuestros hijos aprendan a transitar las emociones que cuestan trabajo. Siempre preguntan, ¿no? Cuando empezamos a hablar de inteligencia emocional, por ejemplo, en el diplomado, me preguntan mucho como, a ver, Ale, ¿qué onda con las emociones positivas y los sentimientos positivos y qué onda con las emociones negativas y los sentimientos eh, negativos? Y yo digo, bueno, no es necesariamente que sean positivos unos y negativos otros, todos son necesarios. Lo que sí es que hay unos que nos funcionan y que nos hacen sentir bien y hay otros que nos complican y que nos hacen sentir mal, pero no por eso unos son malos y otros son buenos, ¿no? Para poder vivir como en esta cuestión de bienestar, tenemos que poder enfrentarnos a esos sentimientos o esas emociones que nos complican, porque si no, no conoceríamos la diferencia.
Y de pronto, como papás y como mamás, estamos como muy en esta cuestión de que nuestros hijos estén siempre en bienestar, siempre como contentos, con buena cara, con buena actitud, y se nos olvida que también tenemos que poderles sostener los sentimientos que les cuestan trabajo para que puedan ir integrándolos y para que los puedan ir manejando y para que puedan ir teniendo la experiencia justamente de saber autorregularse, de saber posicionarse frente a estos sentimientos e irlos manejando. Entonces, en esta recomendación de escuchar y darle lugar a los sentimientos de nuestros hijos, agregaría la cuestión de no tenerles miedo y no querer escapar, ni que nuestros hijos escapen de los sentimientos que cuestan trabajo. Porque para saberlos manejar y para poderlos enfrentar con experiencia, justamente tenemos que vivirlos. Y si nosotros queremos como que manejarle el ritmo de bienestar a nuestros hijos desde lo perfecto, desde la felicidad, desde el bienestar absoluto, pues lo que les hace falta a veces es la falta, ¿no? En algún momento una mamá me platicaba una situación con su hija de que se estaba como pasando de secundaria a preparatoria. Justamente esta era la pregunta, ¿no? Como de, oye, Ale, estoy muy, muy triste y mi hija está muy triste porque no se va a poder graduar, porque no va a poder tener una graduación. ¡Qué trauma!, ¿no? Entonces, pues yo lo que le respondí fue, ¿por qué lo ves como trauma? Pues, Ale, es que es algo súper importante. Y entonces yo le transmití, bueno, que el trauma que tú consideras que tiene tu hija o que va a tener tu hija es no poder tener una fiesta de graduación, justamente habla de que tu hija es una niña o una chava muy privilegiada, ¿no? Entonces, desde ahí, no tenerle miedo a que nuestros hijos se enfrenten a situaciones complicadas y a situaciones donde justamente confrontan el no todo puede ser como yo quiero o no todo puede ser como yo lo había planeado. Este sentimiento que a veces le transmitimos a nuestros hijos de tú puedes lograr todo, tú tienes que hacer todo perfecto, tú tienes que ser organizado en todo, tú tienes que lograr todo, también es muy complicado porque eso no es algo sostenible. Porque nadie es perfecto, porque nadie puede lograr todo lo que se proponga, por más que te levantes temprano, que te organices, que hagas, siempre va a haber alguna circunstancia o algún factor sobre el cual tú no tienes control que puede venir a complicarte, ¿no? Entonces creo que esta cuestión de la pandemia y este corte que se está dando a partir de toda esta complicación nos confronta con eso. Y no solo a nuestros hijos, a nosotros como adultos también. Y es algo que nos está costando mucho trabajo, ¿no? Hay muchos pacientes adultos, papás, mamás y gente que no tiene hijos, justamente que se le está complicando mucho desde esta parte de, Ale, yo ya tenía todo planeado y esto me vino a romper y esto me vino a complicar. Y entonces, ¿qué hago? Pues eso, aprender a enfrentar el descontrol, aprender a enfrentar la falta, aprender que no podemos tener el control sobre todo, aunque a veces, ¿no? Como que fantasemos con eso. Entonces, de alguna forma, tenemos que estar como muy en esta cuestión de ser sensibles a una situación que está fuera de nosotros, ¿no? Porque no es algo que nosotros podamos de alguna forma contener, pero lo que sí podemos contener y lo que sí podemos reflexionar es la forma en la que vamos a ir atravesando como individuos, como familia y como papás esta cuestión del corte y de la falta. Y que de alguna forma sí hay situaciones muy complicadas a partir como de esta pandemia. Por ejemplo, todas las personas que están como en la primera línea, ¿no? La gente que tiene que ver con servicios de salud, médicos, enfermeras, gente del laboratorio, personas que trabajan en los hospitales. Bueno, ellos están como en este contacto y en esta situación muy compleja todos los días. También tenemos gente ya después de estos 100 y cacho días, gente cercana, ¿no? Que estuvo enferma y que ya pasó la crisis de la enfermedad, gente que ha estado enferma y que de pronto no ha logrado vencer la enfermedad y que tristemente pues ha habido pérdidas dentro de las familias, dentro de la gente que conocemos, porque justamente hemos venido como avanzando en esta situación donde cada vez esta cuestión como de la pandemia y del corte y de la falta se nos pone más cerca.
y nos pone como en una posición de mucha vulnerabilidad y de enfrentarnos justamente a esta cuestión de no puedo controlarlo todo y cosas que yo sentía que estaban como muy alejadas de mí, pues ahora están muy cerca, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad, la posibilidad como de enfermar, la muerte, temas que nos complican y que no son fáciles de tratar, ni de enfrentar, ni de hablar, porque son temas que nos duelen. Y son justamente temas que nos confrontan con esta cuestión de, por más que tengamos organizada nuestra vida, siempre hay algo que se va a escapar. Y eso es algo también justamente que nos hace como volver a sensibilizarnos desde esta posición como de seres humanos y decir, bueno, de alguna forma esto nos tiene que servir como una cuestión de perspectiva y de ver también en qué posición nos estamos jugando, no solo como individuos, sino como papás de adolescentes, ¿no? Entonces, en esta cuestión como de todo lo que ha venido sucediendo en la pandemia, claro que hay situaciones específicas, claro que hay vivencias familiares particulares, ¿no? Y como ustedes saben, siempre yo les trato de transmitir que si bien podemos hablar de cuestiones generales, pues todo también va a depender del momento, del contexto y de la familia, ¿no? Pero acá pues sí tenemos que tratar como de transmitir algo que nos pueda servir a todos. Yo como siempre les digo, yo nunca me hago como la que tiene la verdad, ni la que tiene la razón, ni soy la maestra, ¿no? Yo soy una profesional que escucha desde hace más de 10 años a personas, adolescentes, jóvenes, adultos en el consultorio. Tengo también una experiencia pues justamente clínica y que de pronto yo les puedo venir a facilitar y que les puedo venir a compartir propuestas, historias y cuestiones que nos hagan reflexionar. Muchos de ustedes ya me conocen, ¿no? Tengo más de, como decíamos, más de 8 años en el TEC y hay muchos de ustedes que ya me conocen y algunos de ustedes seguramente no. Entonces, pues, después de esta introducción al tema, me quiero volver a presentar. Yo sé que Jackie ya me presentó. Yo soy psicoanalista, yo trabajo con adolescentes, jóvenes y adultos en el consultorio y trabajo también con papás y con mamás en grupos justamente de herramientas para acompañar a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Entonces, quienes ya me conocen saben que quien viene y quien me escucha, yo siempre soy muy agradecida de eso. Y como lo que yo les devuelvo es esta incomodidad y esta cosquilla que nos haga movernos. Quienes me conocen saben que yo pocas veces voy a aplaudir y voy a decir, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Claro que hay que reconocer las cosas positivas que estamos haciendo como papás, pero saben que yo normalmente lo que intento es proponerles cosas diferentes que les hagan de alguna forma incomodar y que y a partir de ese movimiento generar reflexión y generar cuestionamientos. Porque yo no tengo las respuestas, de nada, ¿no? De nada. Justamente muchos pacientes me han estado preguntando, Ale, pero ¿qué va a pasar, no? Pero ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo me voy a enfrentar a esto? ¿Y qué viene? No sé. Y lo digo con toda la honestidad y con toda la transparencia. No sé, nadie sabe. Y justamente eso es lo que yo siempre me propongo, que más que darles respuestas, les genere una cosquilla que les permita preguntarse, ¿no? Y les permita reflexionar a partir de su propia vivencia, tratando de abrir perspectiva y tratando de abrir como puntos de vista y posibilidades que tal vez estaban ahí, pero no habíamos visto, o que ya habíamos visto, pero no le habíamos entrado, o ya le habíamos entrado, pero todavía no habíamos afianzado. Entonces, bueno, acuérdense, yo no necesariamente, este trabajo que yo me he como posibilitado a través de este recorrido académico y profesional, es bien duro porque normalmente para poder ser este puente entre padres e hijos, adolescentes,
a los papás les caigo gorda, a las mamás les caigo gorda. Ya luego me comprenden, ya luego de alguna forma como que, ¿no? Hay algo que conecta y les dejo de caer gorda y empiezan como a darle lugar a esto que les digo. Pero quienes me conocen ya me conocen y quienes no, pues eso, les pediría que en esta sesión traten de estar como abiertos, justamente que utilicemos como toda esta cuestión y este aprendizaje que nos ha dado la pandemia como corte y como esta ruptura de la cotidianidad, de la rutina, ¿no? Y que de alguna forma desde ahí podamos ser un poquito como flexibles y abrirnos a la información diferente y que muchas veces rompe paradigmas con los que hemos crecido y con los que hemos sido educados. Porque eso es lo que requieren nuestros hijos de nosotros. Hoy estuve participando en la mañana en un programa de radio que me hicieron favor de invitar y justamente una mamá preguntaba, ¿no? Como, Ale, ¿qué onda con esta cuestión como de que los hijos adolescentes todo el tiempo nos dicen como de tú estás, ¿cómo decía? Como en otro canal, ¿no? Hacia los padres. Tú, papá, tu mamá, estás caduco, no tienes información, estás como justo fuera de onda, como fuera de contexto, estás como en otra cuestión, ¿no? O sea, no podemos hablar como me gustaría porque ya estás como pasado como de moda. Y entonces eso nos genera como mucha complicación porque de pronto escuchamos como estas intervenciones que luego nuestros hijos tienen hacia nosotras o hacia nosotros y nos lo tomamos personal y nos lo tomamos como una agresión y nos tomamos como, ¿cómo puedes decirme que yo, tu mamá, como yo, tu papá, estoy pasado o caduco, ¿no? Y de alguna forma digo, bueno, no necesariamente estás pasado de moda o igual y sí, no necesariamente estás caduco o igual y sí, pero ahí lo que tenemos que escuchar es el cambio de posición que están teniendo nuestros hijos frente a nosotros como sus padres. ¿A qué me refiero con esto? Nadie nos enseña a ser mamás ni papás. O sea, cuando tenemos a nuestros hijos, llegan y hacemos la mayoría de nosotros nuestro mejor esfuerzo para tratar de acompañarles en cada proceso, en cada momento, desde el amor y desde nuestra mayor esfuerzo, ¿no? Entonces de pronto vamos entendiendo a este ser, ¿no? Que se humaniza a partir de nuestras interacciones y del vínculo con nosotros como sus padres, ¿no? Como quien nace de figura materna o de figura paterna. Y de pronto, pues este bebé se hace niño, lo empezamos a entender, lo empezamos a conocer, sentimos que de pronto ya estamos como seguros, tranquilos, estables, y de pronto hay este cambio, y de pronto hay este movimiento del niño o niña que pasa a ser adolescente, ¿no? Entra la pubertad, que es toda esta cuestión de los cambios físicos, hormonales y químicos del cerebro, y de pronto se da el paso al cambio cognitivo que tiene que ver con la adolescencia. Y entonces nosotros nos empezamos a pelear ahí, como con esta cuestión de, yo siempre escucho mamás y papás que me dicen, Ale, me cambiaron a mi hijo. O sea, este no es mi hijo, esta no es mi hija. Mi hijo era así, 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 así. Era lindo, bueno, cariñoso, me hacía caso, me obedecía, me decía todo que sí, todo era muy organizado, todo estaba perfecto. Y ahora me calla, no me ve, me hace caras, no me obedece. Me lo cambiaron, Ale. ¿Qué puedo hacer para que regrese mi hijo, el que sí era mi hijo, ¿no? Mi hija, la que sí es mi hija, esta no es, ¿no? Entonces ahí justamente hay que empezar a hablar de cómo los hijos cambian de lugar al momento de que empiezan a ser adolescentes y más allá, ¿no? Como son sus hijos en particular, que están en preparatoria. Los hijos en preparatoria ya tuvieron como este movimiento desde la secundaria de cambios físicos, cambio cognitivo, así esta parte de la adolescencia. Y justamente hay una como muda, ¿no? Como un cambio de búsqueda de la identidad que antes se hacía dentro de la familia, ahora se hace fuera de la familia. Y eso a los papás les genera mucha angustia y mucha ansiedad, ¿no? Y siempre hay como esta pregunta de, Ale, ¿es normal
que mis hijos jóvenes, adolescentes, prepos, ya no quieran estar conmigo, ¿no? O antes lo que más feliz hacía a mi hijo era estar con nosotros en familia y ahora quiere estar con sus amigos y ahora está todo el tiempo en el teléfono y ahora eso es normal, eso está bien. ¿Qué le pasa a mi hijo? Yo te diría, a tu hijo le está pasando crecer y a tu hijo le está pasando una necesidad completamente necesaria y obligatoria de los seres humanos que tiene que ver con arrancarse de lo familiar para poderle dar lugar a su individualidad y a su independencia, ¿no? Entonces, esta cuestión como de, ay, perdón, un segundo. No, lo que me está con, perdón que interrumpa, Jackie, no. Es que como que la parte del webinar la llevo así sin presentación, me parece como más cercano, ¿no? Perdón. Entonces, se me fue la onda. Toda esta cuestión que nuestros hijos van atravesando, a partir como de cuando ya están como en este momento de hacerse por sí mismos, es bien importante que nosotros entendamos que es un cambio de lugar que también requiere un cambio de lugar nuestro. Las principales complicaciones que yo escucho entre papás e hijos adolescentes, ¿no? Es que muchas veces los papás y las mamás queremos seguir como en este lugar o en este rol de ser papás y mamás de niños y no le damos lugar a este cambio, ¿no? De lugar necesario que están teniendo nuestros hijos ahora como adolescentes. ¿Cuál sería ese? Bueno, cuando son niños, nuestros hijos nos ven a nosotros como los referentes principales de todo. Nos ven como superhéroes, ¿no? Somos los papás, las mamás, seamos padres facilitadores o padres no tan facilitadores, siempre hay como este vernos como muy idealizados. En el momento en el que hay este cambio a la adolescencia, hay un movimiento, ¿no? De la mirada del adolescente hacia sus padres, en donde nos humanizan. ¿Qué quiere decir eso? Nos empiezan a ver los defectos, nos empiezan a ver lo que no hacemos bien, nos empiezan a ver en lo que fallamos y no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que nuestros hijos nos ven como wow. Y si no nos ven como wow, no dicen nada, ¿no? Como que justamente parte de la infancia y parte del poder transitar como primera etapa de la vida tiene que ver con la idealización de los padres como máximas figuras, ¿no? Que nos van a dar contención, que nos van a dar seguridad, que nos van a dar apoyo. Y parte fundamental de la adolescencia es justamente humanizar a esos padres que teníamos idealizados. Y como les decía, esto significa empezarles a ver los defectos, empezarles a ver lo que no me gusta, empezar a cuestionar cómo somos, las reglas de la casa, los sís, los nos. Y esto es algo completamente esperado y natural. El conflicto que yo observo en muchas familias es que los padres y las mamás se toman esto como personal, se toman esto como una agresión, se toman esto como una cuestión como personal de reto, de rebeldía, como de poner en duda la autoridad y entonces nos enojamos, se enojan y entonces se vuelve un pleito donde no tendría que haber pleito. Aquí lo que tendría que haber es justamente darnos cuenta de que nuestros hijos nos necesitan, nos siguen necesitando como sus mamás y como sus papás, pero requieren que llevemos este rol de forma distinta que como lo habíamos venido llevando. ¿Por qué? Porque ahora el hijo, la hija joven, lo que necesita es una perspectiva de contención dentro de lo familiar, pero sí como en este sentido de poder abrirse al cuestionamiento dentro de la familia. Nosotros estamos como requiriendo esta cuestión de nuestros hijos necesitan decir que no, nuestros hijos necesitan seguir las reglas como de la fuera, nuestros hijos necesitan poderse alejar de los eventos de riesgo, nuestros hijos necesitan poder poner límites afuera.
Para poder llevar a cabo todo eso, nuestros hijos necesitan que desde la familia se les dé voz. Y muchas veces ahí nos falla. ¿Por qué? Porque queremos seguir sosteniendo nuestro rol de papás de niños, donde mandamos, donde decimos qué hacer, donde llevamos la batuta al 100%, sin permitirles que ellos den su opinión, decidan y vean por ellos mismos. Entonces, cuando nos mudamos a este rol de papás de adolescentes, tenemos que ir posibilitando como este cuestionamiento dentro de la familia para que nuestros hijos y nuestras hijas vayan haciendo ese ejercicio de confrontarse y de confrontar a partir de la pregunta, del cuestionamiento, de la duda, para entonces ir poniendo nuevos límites que se van a reproducir afuera. Nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos que tengan voz afuera para poner límites y para decir que no, si dentro de la familia no se les da voz, si dentro de la familia no se les da como esa posibilidad de discutir, de pensar, de abrir sus posicionamientos y sus cuestionamientos. Desde ahí es muy importante. Entonces, muchos papás y muchas mamás están como en este rollo de, nos está costando mucho trabajo el pensar en cómo va a ser la vida ahora después de esta situación, más que después de esta situación, a partir de esta situación de la pandemia. Hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas cuestiones que están ahí como a modo de pregunta que, como ya les decía, no se pueden contestar así como tan fácil como nos gustaría, ¿no? Y parte de esto también tiene que ver con esta cuestión en la que tenemos que pensar qué posicionamiento o qué rol como papás de jóvenes queremos tomar para seguir posibilitando el que nuestros hijos estén listos para enfrentar el mundo como viene. Y acá yo les diría, ¿qué tanto no estamos justamente generando el que nuestros hijos puedan pensar por sí mismos, el que nuestros hijos se sostengan desde su individualidad, el que nuestros hijos puedan pensarse fuera de la familia? Todas estas preguntas son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna forma como adultos, como padres de familia, tenemos un recorrido tanto personal como profesional, espiritual, económico, y de alguna forma podríamos, no sé, no todos, ¿no? Pero mucha gente me dice, Ale, yo podría quedarme en mi casa, o sea, yo ya tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo lo que yo necesito y podría yo quedarme con mi sana distancia de la vida para siempre. Y yo ahí diría, bueno, nosotros sí, porque ya somos adultos. Nuestros hijos no. Nuestros hijos están comenzando su recorrido como individuos. Entonces tenemos que poder nosotros ir acomodando toda esta cuestión del nuevo normal para sostenerle también a nuestros hijos el que ellos puedan seguir haciendo esta trayectoria y este camino de vida fuera de la familia. Porque si nosotros dijéramos, bueno, yo me puedo quedar en mi casa porque ya hice vida, ¿no? Y mis hijos se van a quedar conmigo. ¿Cómo? ¿No? Ahí sería coartar la vida independiente o la posible vida independiente de tus hijos. Y eso no queremos. Nosotros como padres siempre aspiramos justo a hijos independientes, felices, tranquilos, ¿no? Como pudiéramos decir, como con este sentido de vida, ¿no? Y nosotros, como en ese momento como de pensamiento, tenemos que ir posibilitando eso. Y eso va a requerir que nuestros hijos salgan, que nuestros hijos vuelvan a espacios públicos, vuelvan a la escuela, y eso nos va a generar mucha complicación. Si de por sí, ¿no? Ya estábamos como en una, ¿cómo podemos decir? En una realidad complicada en el sentido de los permisos, de el que salgan en la noche y hasta qué hora y con quién regresas. Ya de por sí, antes de la pandemia, ya estábamos complicados desde ahí. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar, en un país muy, muy bonito, pero con muchas complicaciones a nivel política, a nivel seguridad. Y entonces, no, muchos papás, muchas mamás, pues tenemos miedo de que nuestros hijos salgan, de que nuestras hijas salgan, de que hagan cosas por sí mismos, de que se desplacen, de que lleguen tarde. Entonces ya de por sí había una situación que nos complicaba sostenerles estos espacios públicos e independientes de nosotros,
Ahora esto nos va a complicar todavía más, ¿no? Nos va a complicar todavía más porque justamente nos da miedo, nos da miedo. Si ya nos daba miedo, ahora nos va a dar, yo podría decir, tal vez estoy exagerando, pero terror, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el que nuestros hijos salgan no implica un riesgo solo en la noche, solo del alcohol, solo de las fiestas, solo del sexo sin protección, solo de todas estas cuestiones que pensamos eh, como experiencias a partir de la adolescencia o de la juventud, sino que ahora el que nuestros hijos salgan a la escuela, a cualquier situación pública, nos va a generar o está generando como esta sensación y este miedo como de qué va a pasar, ¿no? Eh, Hablábamos también hoy en la mañana en el programa de radio cómo toda esta cuestión en que no podemos como de alguna forma frenar toda esta cuestión que se va a venir, no ahorita y no necesariamente inmediatamente, pero vamos a ir regresando a los espacios públicos, vamos a ir regresando a las interacciones entre personas y de alguna forma el pensar en eso nos tiene con mucha angustia de la posibilidad de que alguien se enferme, de, por ejemplo, papás, mamás que viven tal vez en esta posición de familia extendida y hay personas de la tercera edad, abuelitos en la casa, ¿no? Y se junta la parte de hay abuelito y también hay chavos. O hay chavos y hay como algún miembro de la familia que está inmunocomprometido, ¿no? O con alguna cuestión de salud que le complica. Y entonces se viene la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a, por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? En un grupo específico del TEC. Esta cuestión de, ¿vas a tomar el próximo semestre híbrido o en línea? Y entonces ahí, o sea, ya esa pregunta nos abre a todos los ojos y nos pone muy angustiados, muy ansiosos, no necesariamente a todos, pero a quienes yo he escuchado, a la mayoría, ¿no? Y hay como este no saber si sí, si no. Y acá hay quien me ha preguntado, Ale, ¿qué hago? ¿Doy permiso de que vaya mi hijo o mi hija al sistema híbrido o no? ¿Qué hago? Y ahí otra vez es cada quien tendrá que ir pudiendo entender y comprender su situación particular y desde dónde no vamos a poder como que ir mediando la decisión, ¿no? Lo que sí es que hay que hacer evidente que los chavos, los jóvenes, necesitan estos espacios públicos y estos espacios sin sus papás. De alguna forma, esta cuestión del encierro, ¿no? Se les está complicando a muchos adolescentes, a muchos jóvenes, porque eh, como que los límites que da el salir de la casa, ¿no? El irme al TEC y el estar allá todo el día en mi escuela y luego en mi natación y luego en el teatro o en Buluk o en todas las cosas tan interesantes que tiene el TEC para nuestros hijos, pues ya no están. Y entonces tengo que estar en la casa todo el día. Y qué padre, ¿no? Qué padre cuando hay un ambiente positivo, pero aún en el ambiente más positivo llega a haber la necesidad de momentos individuales y más allá de momentos individuales, de momentos con otros que no sean los de la familia. Además, también los chavos están viviendo como desde esta posición de mucha observación. De alguna forma, nuestros hijos adolescentes, al salir de casa, al irse a la escuela, al estar en sus interacciones, pues tienen esta posibilidad de platicar con sus amigos, de escuchar otras perspectivas, de escuchar a otros adultos, ¿no? Como son sus maestros, como son sus guías, y de alguna forma hay como esta interacción fuera de lo familiar y fuera de la casa que da lugar a esta independencia y a esta individualidad. Y ahorita eso no está sucediendo, ¿no? Aunque tengamos esta posibilidad de seguir las clases en línea y que, bueno, tenemos que aprovecharlo, no es lo mismo. Y no es lo mismo más para los chavos, ¿no? Que necesitan esta interacción entre sus pares y en otros espacios que no es la casa, que no es la familia, justamente para ir consolidando sus vínculos y su identidad. Entonces, se están viviendo súper observados, súper como localizados, señalados y también se necesita como
como aire, ¿no? O sea, si nosotros como adultos de pronto estamos como incómodos ya en esta cuestión de el encierro, de, hay quien me decía el otro día, no sé si han visto esta película del Día de la Marmota. Ale, yo siento que vivo como en el Día de la Marmota, ¿no? O sea, una y otra vez es el mismo día, es el mismo día, es el mismo día. Y de pronto eso pues también genera como aburrimiento y también genera sentimientos de tristeza y sentimientos de ansiedad y cuestiones que pueden generar complicación, ¿no? Entonces hay que darle lugar como a esta posibilidad de pensar que no es que nuestros hijos no estén a gusto en la casa, que no es que no nos quieran, que no es que no les caigamos bien, no, nada tiene que ver contigo. Tiene que ver, o sea, esta búsqueda del afuera y de los amigos tiene que ver con este proceso del adolescente eh, por encontrar su independencia, su individualidad y su identidad. Entonces, o sea, la siguiente recomendación, y por eso les he venido haciendo este recorrido, ¿no? Que para mí es importante, porque es bien necesario entender que nada es en nuestra contra. Que el que nuestros hijos quieran salir y estar con sus amigos, no es porque ya no nos quieran, no es porque ya no les importemos, no es porque, no, no tiene que ver contigo, tiene que ver con él, con ella, tiene que ver con esta nueva necesidad del joven de hacer vínculos fuera de lo familiar para vivirse como sujeto independiente, ¿no? Aunque sujeto. Acuérdense que ya quienes me conocen, las palabras siempre tienen un significado más allá. O sea, el que tu hijo salga de lo familiar a ser grupo no significa que la independencia sea un arrancarse de lo tuyo y de la familia. No, está sujeto a su familia, está sujeto a sus valores, está sujeto a su historia, pero él necesita irse entendiendo y confrontando en escenarios fuera de lo familiar, porque de eso se trata crecer y de eso se trata irse asumiendo como individuo y de eso se trata justamente el volverse persona más allá de ser tu hijo o tu hija, ¿no? Nuestros hijos son nuestros hijos, pero justamente hay algo más que ellos tienen que hacer, ¿no? Tienen otros roles que cumplir, tienen otras posibilidades que transitar. Y desde ahí es desde donde esta cuestión, como que ellos están listos para un nuevo normal. Y esta cuestión del nuevo normal no solo tiene que ver con la cuestión de la máscara y con la cuestión de la sana distancia y con la cuestión del sistema híbrido y con la cuestión de lavarnos más las manos, con la cuestión, sino tiene que haber también un nuevo normal en donde nosotros como papás y como mamás repensemos qué forma de crianza estamos sosteniéndole ahorita a nuestros hijos jóvenes, si nos está funcionando o no nos está funcionando, y desde ahí también repensar, como que de alguna forma tomar como esta cuestión del corte que ha implicado la pandemia como justamente, como un stop o como un alto a todas las dinámicas que traíamos como integradas a modo automático y replantearnos si estoy siendo el papá y la mamá que mi hijo joven necesita. Porque tal vez estoy instalado o estoy instalada en el ser papá o mamá de hijos niños. Y entonces hay muchos papás o muchas mamás que se están confrontando una y otra vez como con este pleito con los adolescentes, con este tomarse todo personal, con esta agresión, con este justo desgaste que genera la tensión del hijo adolescente con sus padres. Y entonces, normalmente, ¿no? O como en la mayoría de los casos, por lo menos los que yo escucho y acompaño, tiene que ver con una evolución completamente esperada del joven, pero no así de una evolución del rol de papá y mamá como papás de un adolescente y no ya de un niño o de una niña, ¿no? Entonces, eso cuesta trabajo. Por ahí va como esta cuestión del nuevo normal. No solo tenemos que pensarlo en la cuestión de la pandemia, sino es momento
de pensar que el nuevo normal en nuestra familia es que tenemos hijos jóvenes, que ya no son los niños a los que ya les habíamos entendido o que ya sentíamos que conocíamos. El nuevo normal dentro de las familias hoy, de nuestras familias que tenemos hijos en prepa, tiene que ser desde ahí, desde este reto de poder comprender que quién tiene por ahí un micrófono abierto, o cierren sus micros, porfis. Tenemos que poder darle lugar a la nueva normalidad de la familia como familia de hijos adolescentes. Y eso requiere un esfuerzo nuevo y novedoso por parte de los papás y de las mamás. Uno de los grupos de manejo de emociones, ¿no? Hablaba una mamá de cómo esta cuestión de lo que va necesitando el adolescente tiene que ver también con que estemos abiertos a la creatividad y con que estemos abiertos también a una evolución de nuestro rol. Hay muchas mamás y muchos papás que sienten que si ya no les hacemos todo a los hijos, ¿de qué sirvo? ¿No? Si ya no puedo opinar de todo, Ale, ¿por qué me calla mi hijo? ¿Por qué dice que no sé de lo que estoy hablando? ¿Por qué cuando le quiero dar mi opinión se molesta? Bueno, porque el hijo adolescente, el hijo joven, no necesariamente te está pidiendo tu opinión, está queriendo que lo escuches y que le acompañes. Eso no quiere decir que te quedes callado para siempre y que entonces, porque entonces tomamos esta posición de, entonces, ¿qué, Alejandra? ¿Me tengo que callar y tengo que dejar que mi hijo haga lo que quiera? A ver, no, para nada. Acuérdense que todos los extremos son complejos y son negativos. O sea, no podemos ni sobreproteger, pero tampoco podemos abandonar. Tenemos que ir encontrando los momentos para hacer nuestras intervenciones. Pero hay momentos que nuestros hijos lo único que quieren es que los escuchemos, que les acompañemos, no que saquemos el dedo así como de maestra, de mamá, de papá y que le demos nuestro, justo como nuestra moraleja o lo que hubiéramos nosotros hecho o lo que para nosotros es importante. Por ahí no va el requerimiento o la necesidad de nuestros adolescentes. Los niños sí, los niños normalmente nos preguntan, mamá, ¿tú qué harías? Mamá, ¿esto qué? Mamá, ¿esto cómo? Pero el adolescente no, el adolescente ya se cambió de lugar y necesita poder entender por sí mismo. Claro que están todas las bases que ya diste y a veces eso se nos olvida. Los papás y las mamás de adolescentes y de jóvenes en este nuevo normal de ser papás y mamás de jóvenes, se nos olvida que ya dimos 15 o 16 o 17 años de base y queremos seguir aleccionando y queremos seguir educando otra vez, como si nuestros hijos fueran esos niños de hace 10 años. Y se nos olvida que ellos ya están en otro lugar y que nosotros requerimos movernos del lugar también para justamente encontrar la forma en la que nos vamos a ir acomodando para ser los papás y las mamás que nuestros hijos necesitan en este momento de su vida. Entonces, de alguna forma, el nuevo normal y este corte que se hizo en nuestros ritmos y en nuestras rutinas y en nuestra forma de vida nos tiene que servir justamente para eso, para reflexionar desde la parte de qué va a implicar el nuevo normal. Claro, a nivel global, pues va a implicar muchas cosas de seguridad, de prevención, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la salud, pero también tenemos que pensar que el nuevo normal para nosotros tiene que venir desde una reflexión, desde dónde estoy posicionándome yo como papá de los jóvenes, de estos jóvenes que están listos para el nuevo normal, que están listos para tomar estas riendas de su proceso, de las necesidades como que van vivenciando a partir de los retos, de los cambios de su institución, del mundo, de sus vínculos, y necesitan papás y mamás que nos podamos poner en este nuevo orden y en este romper paradigmas. ¿Por qué hago la metáfora entre el nuevo normal y el nuevo normal de la familia de los hijos o sea, de las familias que tienen hijos adolescentes? Porque justamente, ¿no? Como que de alguna forma hemos querido escapar de ciertas cuestiones, el ritmo que traíamos nos hacía poder voltear a otros lados y tener actividades que de alguna forma nos impidieran
como confrontar las situaciones que están viviendo nuestros hijos y muchas veces la falta de estrategias o la falta de herramientas puestas en nosotros para acompañarlos en esta nueva etapa. Entonces, de alguna forma, este encierro y este estar juntos todo el tiempo nos está abriendo los ojos hacia quiénes son nuestros hijos. Yo he escuchado papás y mamás que me están diciendo, ¿no? Ale, estoy pudiendo conocer a mi hijo, ¿no? En esta temporada. O chavos y chavas que me han dicho, Ale, yo estoy pudiendo entender más a mis papás y entender por qué piensan y hacen lo que dicen y hacen, ¿no? Porque esta cuestión como del encierro y la cuarentena ha servido para poner en evidencia y para confrontarnos con situaciones que de alguna forma no habíamos podido ver o no habíamos querido ver o no habíamos tenido oportunidad de darnos cuenta. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Que nos demos como este reconocimiento de que hemos hecho un buen trabajo, de que hemos estado tratando desde el mejor de nuestros esfuerzos de sacar a nuestros hijos y nuestras hijas adelante, de conducirlos por la vida de la mejor manera posible, pero este es el momento en el que tenemos que ir cediéndole esa conducción a nuestros hijos y a nuestras hijas de su propia vida. ¿Qué quiere decir, Alejandra? ¿Que ya se manejen como adultos independientes? No, otra vez, no nos vayamos al extremo, pero sí tenemos que ir acomodando nuestro maternaje y nuestro paternaje para que ellos puedan ir teniendo más seguridad y más poder de conducción de sus propias decisiones, de su propia vida, sabiendo que ellos están como en esta base o sostenidos en esta estructura que nosotros hemos venido trabajando estos años con ellos y que de alguna forma también tengamos confianza en que hemos hecho un buen trabajo. Porque yo siempre les digo, cuando no confiamos como en nuestros hijos, en el sentido de, no que no confiamos en nuestros hijos, pero no confiamos como en todo lo que los rodea, ¿no? Y en todas las situaciones que les pueden atravesar y todo lo que va a pasar. Y entonces desde ahí yo digo, bueno, eso hace un poco como reflejo en que tal vez sentimos algo, ¿no? De incomodidad con esta cuestión que nosotros ya dimos. Hay que retomar como la confianza en lo que ya hemos venido trabajando con ellos, en todo este recorrido que tenemos como familia, como padres, como madres, como hijos, y que de alguna forma ellos tienen como los fundamentos y las bases necesarias para estar listos para el nuevo normal, para situaciones en las que no vamos a estar ahí para decirles qué hacer, para enfrentar a un profesor o a una profesora que les puso mal una calificación, para enfrentar el poder decir que no a cierta situación en una fiesta, para poder tomar una decisión de cuidado y de responsabilidad. Hay que poder soltar en ese sentido, como este querer controlarlo todo, ¿no? Y también por eso esta cuestión como del nuevo normal hace metáfora ahí. Nosotros queremos y estamos acostumbrados a que controlamos todo o la mayoría de las cosas que tiene que ver con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que aprender que en este momento de su vida, cuando están en prepa, ellos empiezan a hacerse dueños de sus decisiones, de su cuerpo, de sus vínculos y tenemos que poder sostenerles justamente esta transición a esta nueva etapa o a esta nueva situación de vida, ¿no? Entonces, por ahí va como lo que les quiero transmitir el día de hoy. Claro que hay muchas preguntas, seguramente ahorita vamos a ir revisando, que tienen que ver con, pero ok Alejandra, qué padre lo que nos estás diciendo, pero ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con la sana distancia? ¿Qué va a pasar con los cuadritos verdes en el TEC? ¿Y qué va a pasar con que se puedan abrazar, con que no se puedan abrazar? Yo les diría, bueno, ahorita tal vez no es momento de adelantarnos desde ahí. Ahorita es momento justamente de darle lugar al que no sabemos. Y nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? En este tiempo en lo que el TEC como institución nos hace saber la información y todo se va acomodando al no saber. Y no estamos acostumbrados a enfrentarnos tan crudamente a la incertidumbre, porque siempre queremos tener
todo acomodado para evitar el sentirnos arrojados a esta cuestión del tener que decir no sé o tenernos que enfrentar a situaciones con las que no contábamos. Entonces tenemos que abrirnos como a esta posibilidad de pues que no sabemos y nadie sabe, y ahora sí como que quién sabe, no es que tú no sepas, es que quién sabe, ¿no? Porque estamos en una situación y estamos en un territorio desconocido, no solo para nosotros como individuos o para nosotros como familia, pero para las instituciones, para los mismos profesores, para todos los grupos que forman las comunidades a las que pertenecemos, ¿no? Entonces, desde ahí hay que también como tratar de manejarnos desde una posición de tranquilidad, de bajar la ansiedad y de poder darle calma, ¿no? A como toda esta necesidad de que nos den respuestas, porque las respuestas también se van a ir dando a medida que va a ir avanzando la situación. Ahora, cuando empezó toda la cuestión de la pandemia, no teníamos ni idea del virus, ni de cómo, ni de dónde. Hoy tenemos más información, no toda, pero hay mucha información que viene de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que yo creo que es como la fuente que tenemos que escuchar. Ya sabemos que tenemos que usar esto, que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que tener la distancia. De alguna forma, tenemos como que todos estos recursos que hoy están a nuestra disposición y que están a la disposición de nuestros hijos para hacerle frente a la posibilidad de seguir atendiendo espacios públicos en su momento, de seguir interactuando con otras personas en su momento, con todo lo que implica el protocolo de seguridad. Entonces, también desde ahí pensar, ¿no? Que las estrategias o como los dispositivos de prevención que al principio no estaban, hoy están. Y en tanto vayamos haciendo un uso adecuado de estos, la probabilidad, ¿no? Del contagio se reduce. Claro que no está completamente contenida. Y si alguien de nosotros nos toca enfermarnos, no va a ser porque, ay, porque hiciste, porque fuiste. No, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Y tenemos que seguir viviendo con todos los protocolos de seguridad y con todo a su tiempo, pero vamos a seguir y la vida va a seguir, no en la forma en la que tal vez estábamos acostumbrados, pero vamos a iniciar justamente nuevas rutinas, nuevas formas y tenemos que estar abiertos y abiertas a que nuestros hijos tengan la necesidad y se atienda la necesidad justamente este, de atender los espacios públicos y de socializar con sus pares y con gente fuera de la familia. Pues nada, como siempre, agradecerles mucho su escucha, su apertura y su reflexión. Les repito, más allá de buscar respuestas, creo que ahorita es un momento de hacernos preguntas y de irle dando calma al ritmo y de escuchar a nuestros hijos y de reencontrarnos como con esta necesidad que tenemos como papás de adolescentes de movernos del lugar en el que estábamos, de posibilitarles y sostenerles en su diferencia, en su individualidad, en su identidad. Y eso, estar tranquilos. Mientras nosotros estemos tranquilos y trabajemos en nosotros para poder manejar nuestras emociones aún con la crisis, vamos a estar mucho más listos nosotros para poder acompañarles a ellos y a ellas. Entonces, les agradezco mucho su atención. Les repito mi nombre, soy Alejandra Pérez de Estelis López, a quienes ya me conocen, les mando un beso y a quienes no, pues muchísimo gusto por esta primera interacción juntos y juntas. Y bueno, pues estoy acá lo que necesiten. Estoy dando consulta por Zoom, estoy activa como en varias actividades por videoconferencia. Entonces, bueno, si quieren más información, con mucho gusto en la página, ahí me pueden encontrar.